Bienvenidos a la sexta semana de la asignatura Matemática para Administración. Voy a compartirles la pantalla para empezar con las clases. Bien, el tema para esta semana será derivadas de orden superior y aplicaciones de las derivadas. Hemos visto ya algunos ejemplos con fórmulas directas de aplicación para lo que son ejercicios de derivadas. Aprendimos también a derivar de forma implícita y ahora vamos a derivar o hacer ejercicios de derivadas de orden superior. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos estado trabajando con ejercicios de derivadas de tipo 1 o primera derivada y hoy podremos hallar la derivada 2, 3, 4, 5, n, es decir, el valor que me indique el enunciado de dicho ejercicio. Aprenderemos a aplicar estas derivadas en ejercicios prácticos relacionados al área administrativa, así como a calcular el costo marginal, ingreso marginal y también la utilidad marginal. Y a conocer algunos ejemplos relacionados con máximos y mínimos. Bien, entonces lo primero que haremos será conocer qué es una derivada de orden superior. A estas derivadas también se les llaman derivadas sucesivas, en vista de que partiendo de la función original puedo derivar la primera vez y si me pide el ejercicio 4 veces, iré derivando de forma sucesiva. La primera, luego a la primera le derivo por segunda vez, luego a la segunda le derivo por tercera vez y así sucesivamente. ¿Sí? Por eso es que si ustedes observan la siguiente nomenclatura, pueden ver que la primera derivada es con la que nosotros hemos estado trabajando todos estos ejercicios, es decir, lo hemos hecho solamente hallando la primera derivada. A esta primera derivada yo le puedo colocar como y', como f' de x, como de y sobre dx, el diferencial de y sobre dx, o el diferencial de x con respecto a f de x. Cualquiera de ellas son nomenclaturas que significan exactamente lo mismo. En la primera únicamente tengo un apóstrofo, significa que estoy hablando de la primera derivada. Para la segunda tengo y2', f2', y d2, y sobre dx2 o diferencial al cuadrado de x con respecto a f de x. Estoy hablando de la segunda derivada. Para la tercera aparece 3 apóstrofos o el 3 en los diferenciales y hablo de la tercera derivada. Pero únicamente hasta la tercera derivada yo puedo trabajar con los apóstrofos. A partir de esta, todas las demás aparecerán entre paréntesis indicando el número de derivada que estoy haciendo. ¿Sí? Desde la 4 en adelante hasta n, es decir, hasta la que me pidan. Si me piden derivada 87, pues dentro del paréntesis aparecerá el número 87 y de esa manera yo sabré qué numeral o qué número de derivada estoy haciendo con respecto a la misma función. Bien, entonces, para comprender esto, aquí me dan un ejemplo. El primero me dice x al cubo más 4x cuadrado menos 2x más 5. Si me piden hallar la cuarta derivada, pues a esta función derivo por primera vez y tengo derivada de x al cubo, 3x cuadrado, más derivada de 4x cuadrado, 8x, menos la derivada de 2x, 2. La de 5 es 0, por lo tanto no aparece. A esta primera derivada le vuelvo a derivar, es decir, ya me olvido de la función original y esta viene a ser mi nueva función. Derivo por segunda vez, derivada de 3x cuadrado, 6x, más derivada de 8x, 8. El 2 se hace 0. Luego, a esta función le derivo por tercera vez, derivada de 6x, 6. Y a esta mismo le derivo una cuarta vez, por lo tanto, derivada de 6 es 0. La respuesta sería 0 si me pide hallar la cuarta derivada de esta función. Lógicamente, yo debo presentar F1, F2, F3 y F4 para que se evidencie el proceso de derivación que voy haciendo de cada una de las funciones que estoy derivando. ¿Correcto? Si me piden, encuentra la cuarta derivada de la función f de x igual a seno de 3x, pues sencillo, yo digo f' de x va a ser igual. La función de seno de 3x, la derivada sería coseno de 3x, por la derivada interna que sería 3. ¿Correcto? Voy a cambiar de color del lápiz.
Perfecto. Ahora, voy a hallar su segunda derivada, f2' de x. Esto es igual. Este 3 es mi constante k, por lo tanto tengo o mantengo el 3. Digo 3 por la derivada del coseno de x sería menos seno de 3 de x por su derivada interna que sería 3. ¿Correcto? Por lo tanto, f2' me quedaría 3 por 3, 9, y con el signo menos 9 seno de 3x. ¿Perfecto? Ahora, necesito sacar la tercera derivada. Entonces, mi f3' de x va a ser igual. Este menos 9 es mi constante, entonces mantengo la constante. Ahora derivo. Seno de 3 de x sería coseno de 3 de x por la derivada interna que sería 3. Esto me va a dar entonces 9 por 3 menos 27 coseno de 3x. Perfecto. Tengo mi tercera derivada. Y por último, como el ejercicio me pide la cuarta, pues f cuarta de x va a ser igual. Conservo mi constante menos 27 y ahora derivo coseno. La derivada del coseno de 3 de x será menos seno de 3 de x por su derivada interna que sería 3. Esto me da entonces 27 por 3, 81, menos por menos, más. Entonces 81 seno de 3x. Y listo. Tengo entonces la cuarta derivada, aquí me pide la cuarta, de mi función f de x igual a seno de 3x. Siempre deberán tener en cuenta los signos, sin olvidarse los signos, y también sin olvidarse de derivar internamente la función. Acuérdense que esto es como tener seno de u, y su derivada era coseno de u por u derivada. No me puedo olvidar del u derivado. Si esto es u, 3x, la derivada de u sería 3. Es por eso que va apareciendo este numerito acá. No se pueden olvidar de eso. Aquí tengo el ejercicio paso a paso, tal como lo hemos hecho, para que ustedes evidencien después cuando revisen nuevamente el contenido de este video. ¿Bien? Aquí me dice, hallar la tercera derivada de y igual a 3a t a la cuarta menos e a la 2t. Lo que deben recordar aquí es que este 3a viene a ser mi constante k. Por lo tanto, este valor lo voy a ir manteniendo cada vez que haga la derivada. Y', la primera derivada, sería igual. Conservo mi constante, es decir, 3a por la derivada de t a la cuarta, que sería 4t al cubo, menos la derivada del segundo término, e a la 2t, por la derivada de u, que sería 2. ¿Correcto? Ahora, esto se puede convertir en 3 por 4, 12 a t al cubo, menos 2 e a la 2t. Perfecto. Ahora, derivo por segunda ocasión, y2'. Esto va a ser igual. 12a es mi constante k, por lo tanto la mantengo. Y ahora derivo t al cubo, que sería 3t al cuadrado. Menos el 2, que es mi constante, la mantengo. Y derivo e a la 2t. Su derivada, e a la 2t por la derivada de u, que sería 2. Operando esto me va a dar que esto es igual a 12 por 3, 36 a t al cuadrado, menos 2 por 2, 4, e a la 2t. Y como me pide una tercera derivada, pues lógicamente tendré un y3', y esto va a ser igual. 36a es mi constante. Ahora derivo t al cuadrado, sería 2t. Menos 4 es mi constante. Derivo e a la 2t, sería e a la 2t por 2. Perfecto. Esto se convierte entonces en 36 por 2, 72
a t menos 4 por 2, 8 e a la 2t. Y listo, tendría ahí mi tercera derivada de la función que me da el enunciado. ¿Sí? Aquí tienen paso a paso lo que hemos hecho para que ustedes la vayan verificando. Bien, ahora, el siguiente ejercicio me dice hallar la derivada número 2, la segunda derivada de mi función y es igual a seno de 3x a la cuarta. Aquí, si ustedes analizan el valor de u que me da para el ejercicio, cuando hagan su segunda derivada deberán considerar qué tipo de función me queda. ¿Por qué les digo esto? Si yo derivo por primera vez, me queda la derivada del seno es el coseno. Coseno de 3x a la cuarta por la derivada de 1, ¿cierto? Que sería 3 por 4, 12x al cubo. Ahí tengo derivada por primera vez. Pero ahora me toca hacer la segunda derivada. Y si ustedes observan, aquí tienen un producto. Aquí hay una multiplicación. Por lo tanto, cuando ustedes deriven por segunda ocasión, ese y2' deberán decir que van a derivar u derivada por b sin derivar más u sin derivar por b derivada. ¿Por qué? Porque esto es un producto. Y ustedes deben recordar la fórmula de la derivada de un producto. ¿Perfecto? Entonces, cuando yo derive mi segunda vez, yo tengo que y2' va a ser igual. U derivada, si yo digo esto es U y esto es B, entonces U derivada va a ser igual. La derivada del coseno es el menos seno de 3x a la cuarta por su derivada interna que sería 12x al cubo. Eso es U derivada por B sin derivar. B sin derivar era 12x al cubo. Más, estoy aquí, ¿no? U sin derivar, entonces coloco coseno de 3x a la cuarta por b derivada. Derivo esto, 12 por 3, 36x al cuadrado. Y listo. Ahora sí, puedo decir que tengo la segunda derivada de esta función. Recuerden, si no se familiarizan a hacerlo directo, coloquen aparte la derivada de término por término y luego solo reemplazan. Dicen ustedes, u es igual a coseno de 3x a la cuarta. Deriven u. U derivada va a ser igual. La derivada del coseno es el menos seno de 3x a la cuarta por la derivada de esto de aquí, que sería 12x al cubo. Esto es u derivada. Ahora, b, solita, sin derivar, sería 12x al cubo. ¿Correcto? Y su derivada va a ser igual. 12 por 3, 36x al cuadrado. Y ahora reemplacen. Coloquen primero u derivada. Aquí tengo u derivada. Exactamente lo mismo que tengo acá. Por esto de aquí que es b sin derivar. Más, ahora, u sin derivar por b derivada, que es exactamente lo que está aquí. ¿Sí? Para que quede uniforme y de acuerdo a lo que siempre se pone en los libros, yo deberé simplificar esta expresión. Es decir, 12 por 12 me queda 144. El signo menos lo pongo aquí. Y ahora, x a la 3 por x a la 3, conservo base y sumo exponentes. Por el seno de 3x a la cuarta. ¿Correcto? Más, puedo ordenar esto y digo 36x al cuadrado por el coseno de 3x a la cuarta. Y listo. Muchas veces tendrán que fijarse en la respuesta de los libros porque por lo general se coloca primero el término positivo y luego el término negativo, pero no estoy afectando absolutamente en nada al resultado. Hay que fijarse muchísimo cuando voy haciendo segundas, terceras, cuartas derivadas
que al momento que hagan la primera derivada, posiblemente puede producirse un producto. ¿Por qué? Porque internamente tengo que derivar a esto que le he llamado U y al sacarle aparte, esto ya se hace un producto. Cuando vuelva a hacer su segunda derivada, debo considerar la fórmula de una multiplicación para yo poder hacer la segunda derivada. Eso tengan muy en cuenta, por favor. No se vayan a olvidar las fórmulas que hemos visto y revisar siempre el formulario que ustedes están sacando para familiarizarse con estas derivadas, ¿no? Sea cual sea el tipo, sea que tenga un radical, sea que tenga un producto, una división, un logaritmo, etcétera, ustedes ya están en la capacidad de identificar la función. ¿Perfecto? Aquí está el paso a paso y llegamos exactamente al mismo resultado que nosotros acabamos de encontrar. Bien, esta derivada lo haremos en clase para poder practicar y ver si es que está entendido o no el concepto que estamos manejando. Ahora bien, en cuanto a la aplicación de este tipo de ejercicios, aparece ya lo que llamamos análisis marginal. ¿Qué significa? La derivada tiene varias aplicaciones en la administración y la economía, en la construcción de lo que denominamos tasas marginales. Bien, en este campo la palabra marginal se utiliza para indicar una derivada. Esto es una tasa de cambio. Yo siempre les digo a mis estudiantes, si ustedes escuchan marginal, ¿sí? Pónganle incluso, les he decir aparte y digan marginal es igual a Y'. Y con eso yo sé que lo que estoy haciendo es solicitando una derivada. Ustedes van a encontrar aquí palabras de costo, palabras de utilidad, y cuando acompañen a eso la palabra marginal, significa que les está pidiendo derivar dicha función. Ahora, cuando hablo de costo marginal, el costo marginal mide la tasa con que el costo se incrementa con respecto al incremento de la cantidad producida. ¿Qué significa? Que costo marginal va a ser igual a C' de X, es decir, hallar la derivada de esta función C. Siempre se van a encontrar ustedes con una función que diga C de X igual, y de este lado tendré términos con bastante parecidos a los que hemos visto nosotros, es decir, términos en función, aquí sería 4x al cuadrado, por ejemplo, en función de x. Pero la palabrita C significa que les está pidiendo analizar el costo. Y si habla de un costo marginal, lo único que les dice es a esta función C derive. Y listo. Ustedes deberán derivar la función. En este ejemplo que me estoy inventando, su costo marginal será 9x al cuadrado menos 4 por 2, 8x. Y listo. Eso es derivar la función o hallar el costo marginal. ¿Sí? Miren ese ejemplo. Costo marginal me dice, para el caso de la función de costo c de x igual a 0.001x al cubo menos 0.3x al cuadrado más 40x más 1000, determine el costo marginal como una función de x y evalúe el costo marginal cuando la producción está dada por x igual a 50, x igual a 100 y x igual a 150. Aquí, dos cosas fundamentales. Determina el costo marginal. Perfecto, lo único que me está diciendo es que halle C' de x. Se terminó esa primera parte. Y luego, cuando ya tenga esta función derivada, me pide que en vez de la x, yo evalúe. ¿Qué significaba la palabra evaluar? Reemplazar los x por cada uno de estos valores, que deberán poner C' de 50 y al resultado de esa derivada reemplazar las x por 50. Luego, C' de 100, reemplazo las de x por 100 y por último C' de 150, reemplazo las de x por 150. Costo marginal, derivada de la función costo, evaluar, reemplazar las de x por los valores que me dé el enunciado. Por lo tanto, voy a copiar la función, ¿no es cierto? Mi función original era esta de aquí y lo único que voy a hacer es derivar primeramente. ¿Perfecto? Aquí tengo. Esto es un k que multiplica x al cubo. Esto es lo mismo a decir, mantengo mi k y derivo
X al cubo sería 3 por X al cuadrado. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Qué significa? Ya tengo derivada la primera, voy a hacer lo mismo, conservo mi K y ahora derivo. X al cuadrado sería 2X. Y más la derivada de 40X que sería 40. Esto de aquí es una simple multiplicación. 3 por 0.001 me va a dar 0.003 elevado o por X elevado al cuadrado. Menos 2 por 0.3 me va a quedar menos 0.6x y más 40. Esta de aquí ya es mi C' de X, ¿sí? Mi costo marginal. Pero me decía que evalúe esta función por 50, 100 y 150. Tomo entonces mi función marginal que me dio como resultado esta de aquí, ¿no es cierto? Y reemplazo primero por 50. 0.03 por 50 al cuadrado menos 0.6 por 50 más 40. Y el resultado de toda esta operación para C' evaluada en 50 me da igual a 17.5. Hago lo mismo para X igual a 100 y para X igual a 150. Cada valor de las de X va cambiando por el valor que esté aquí adentro, ¿no? Aquí es por 100, acá es por 150, entonces las de X valen 150 y 150. Reemplazo sus valores, en el segundo caso me dice que C' de 100 es igual a 10 y en el tercero que C' de 150 ha sido igual a 17.50. ¿Correcto? Ahí tengo ya la gráfica del costo marginal. Yo podría ir graficando los puntos en torno a la función C' de X, haciendo reemplazos, como para darme cuenta nada más de la función que está ahí graficada. ¿Correcto? Entonces, evaluar una función significa reemplazar por el valor que me dé en X a la función ya derivada. ¿Sí? Aquí está para C' en función de X igual a 50, para C' de X en función de 100 y para X en función de 150. De esa manera, entonces, hallan el costo marginal y hallan la evaluación de dicha función. ¿Bien? Aparece también un concepto llamado costo promedio. ¿Qué es ese costo promedio? Ustedes lo van a identificar porque aparece con una letrita C con una raya en la parte de arriba. Eso es el valor de costo promedio. Si ustedes observan esta fórmula, aún no está derivada. Si ustedes escuchan en el enunciado que dice hallar el costo promedio de, entonces ustedes vienen a esta formulita. Y que no es otra cosa que colocar la función que les den como costo dividido para X. Ese es el costo promedio. ¿Sí? Es importante no confundir el costo marginal con el costo promedio. Si C de X es la función de costo, el costo promedio de producir X artículos es el costo total, C de X, dividido entre el número de artículos producidos, es decir, C de X sobre X. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Determina el costo marginal y el costo promedio de la función C de X igual a 1000 más 10X más 0.1X al cuadrado. Costo marginal, es decir, C' de X. La derivada de 1000 es 0, la derivada de 10X es 10 y la derivada de 0.1X al cuadrado, esto es K. Por lo tanto, tengo 0.1 por la derivada de X al cuadrado, que sería 2X. Y 2 por 0.1 es 0.2X. Listo mi costo marginal. Ahora, me dice también hallar el costo promedio. Es la rayita del C de X, ¿no es cierto? Entonces me dice, divida la función original sin derivar, miren, la función original, es decir, este de aquí, dividido para X, ¿ya? Aquí puedo ir separando término por término para poderle derivar. El primero me queda 1000 sobre X más este 10X sobre X, se simplifican las de X y me queda 10 y más 0.1X solita, porque X cuadrado con esta X se simplifica. Y ahí me quedaría el costo promedio.
¿Sí? Si en caso me pidiera el costo promedio marginal, significa que a esta función yo tendría que volverle a derivar, pero no sucede eso, solamente me pide el costo promedio y también el costo marginal que lo calculé acá en la parte de arriba. Eso es todo, ¿no? Cuando me toca calcular costo marginal y costo promedio, siempre el mismo procedimiento. ¿Ya? Ahora, también van a encontrarse con la palabrita ingresos y utilidad marginal. Ahora consideramos los ingresos derivados de la venta de los productos o servicios de una empresa. Si R de X denota ingresos en dólares por las ventas de X artículos, definimos el ingreso marginal como la derivada de R' de X. Ahora, ustedes van a encontrar en algunos libros que en vez de R de X para la función de ingreso, también le utilizan I de X. Es exactamente lo mismo. Más común es utilizarle el R de X porque de acuerdo al libro que nosotros seguimos como texto básico, el autor lo utiliza para denotar ingresos, R de X, ¿no? Entonces, si R de X es mi función ingreso, el ingreso marginal no es otra cosa que derivar dicha función. Siempre, acuérdense en eso, siempre que escuchen la palabra marginal, estoy hablando de la derivada de la función que me indica. ¿Correcto? Entonces, ingreso marginal será igual a R' de X. Si la función de ingreso está dada por R de X igual a 10 de X menos 0.01 X al cuadrado, en donde X es el número de artículos vendidos, determina el ingreso marginal, R', ¿cierto? Y evalúe, ya sabemos lo que significa la palabra evalúe, el ingreso marginal cuando X es igual a 200. Por lo tanto, si esta es mi función original, esta es mi función ingreso, para hallar ingreso marginal deberé derivar esta función. Ahí está mi función original. Su derivada va a ser igual. La derivada de 10 de X, 10, menos la derivada de 0.01 X cuadrado, 0.02 X. Perfecto. A esta función, que es mi función marginal, debo evaluarle con el X igual a 200. ¿Qué hago? Donde aparezca la X, cambio por 200. Entonces, R' de 200 va a ser igual a 10 menos este 0.02 que multiplica a 200 porque es el valor de X. Y esto ha sido igual a 10 menos 4, 6. ¿Correcto? Tengo entonces mi función ingreso marginal, es decir, mi derivada de la función ingreso, y ahora evaluada esa función con el valor de X igual a 200. Perfecto. Ahora, aquí me dice, cuando se venden 200 artículos, cualquier incremento pequeño en las ventas provoca un aumento en los ingresos de $6 por artículo. La función ingresos puede escribirse en la forma R de X igual a X por P. Van a encontrarse con ejercicios en donde no me den esta función R de X, pero posiblemente en el ejercicio hable sobre un precio. Si es que menciona el precio, yo puedo formar esta función R de X colocando X por P. Es decir, multiplico a X por el valor que me dé a P, que P es el precio por artículo y X es el número de artículos vendidos. ¿Sí? Entonces, cuando les pidan hallar la función ingresos, pero no les hayan dado R de X, ustedes pueden formar esa función, únicamente basta tener el precio para poderlo encontrar. ¿Sí? Aquí me dice, determina el ingreso marginal cuando X es igual a 300 si la ecuación de demanda es X igual a 1000 menos 100P. Aquí les está pidiendo hallar R de X, ¿correcto? No tengo una función, pero me está dando una función de demanda, dice. ¿Sí? Entonces, esta ecuación de la demanda está relacionada en torno a P. Y P es igual al precio. ¿Correcto? Por lo tanto, me está pidiendo que determine el ingreso marginal y me está dando luego un valor para X. ¿Qué voy a hacer entonces aquí?
El primer término debemos escribir la ecuación de la demanda en tal forma que expresemos P como una función de X. ¿Qué quiero decir? Que voy a despejar P. Necesito despejar ¿de dónde? De esta función o ecuación de la demanda que me da el ejercicio. Ahora, si yo paso al otro lado, este es menos 100p, viene con valor positivo, 100p. Esto es igual, de este lado me quedo el 1000 y le paso al otro lado el menos x, ¿sí? Puedo simplificar, inclusive, o dividir para 100 y me queda que p ha sido igual a 10 menos 0.01x. ¿Por qué necesito p? Recuerden que me decía que r de x es igual a X por P. Si yo ya tengo P, solamente deberé poner que esto es igual a X por, y en vez de P voy a poner 10 menos 0.01X. Significará entonces que toda esta ecuación está en torno a la variable X. ¿Sí? Pongan atención en esta parte porque se van a encontrar con ejercicios en donde no les dé el r de x, sin embargo, les pida hallar la función ingreso. Pero si me dan una variable o una ecuación de la demanda que está dada en torno a la variable P, es fácil, despejan P y luego reemplazan en esta ecuación. ¿Sí? Es decir, en su cuadernito ustedes deberán señalar también como ecuación de ingresos, este R de X igual a X por P. Y poner como relación aquí, que puede darles una ecuación de la demanda o un valor del precio. ¿Sí? Entonces, es otra alternativa para que ustedes calculen R de X. ¿Correcto? Como ya tengo aquí, solamente tendría que hacer el reemplazo y eso es lo que tengo aquí. Me dice, como R de X es igual a X por P, multiplico X por 10 menos 0.01X y este R de X se convierte entonces en X por 10x menos X por 0.01X, 0.01X al cuadrado. Listo, con mi función ingreso, puedo hallar ya mi R' de X derivando la función. La derivada de 10X es 10 menos 0.01 por la derivada de X al cuadrado, que sería 2X. Multiplico y me va a quedar menos 0.02X. Como ya tengo mi función ingreso marginal o su derivada, debo reemplazar el valor de X por 300, que era el dato que me daba en el ejercicio. Por lo tanto, yo tengo que R' de 300 va a ser igual a 10 menos 6 igual a 4. ¿Sí? Sea cual sea el caso, ustedes pueden hallar R' de X si es que no les da en el enunciado el valor de la función, pueden formarla considerando la fórmula R de X igual a X por P. No se olviden de esa partecita. Perfecto. Si continuamos, en cambio, ahora aparece la utilidad marginal. Esta utilidad marginal me dice que la utilidad que una empresa obtiene está dada por la diferencia entre sus ingresos y sus costos. Significa entonces que yo sabré la utilidad restando el valor que ingresa menos el valor del costo. Y eso se llama utilidad marginal. Nuevamente, en algunos libros le van a encontrar como U de X, pero en el libro que nosotros manejamos le llaman P de X. ¿Por qué yo preferiría inclusive que utilicen U de X? Porque muchas veces confunden esta P de X como el precio y eso no es correcto. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Aquí está dado como función P y entre paréntesis el X, lo que no sucede en el valor del precio que vimos en la fórmula de los ingresos, ¿no? Entonces tener cuidado para no confundirse con esa letrita P. Aquí están haciendo referencia a la utilidad. Se va a manejar entonces P de X es igual a R de X menos C de X, o van a encontrarle también como U de X igual a R de X menos C de X. Cualquiera significa exactamente lo mismo. Bien.
Esa formulita de utilidad marginal ya pueden copiarla en su formulario para que la tengan como referencia. Ahora, cuando me piden utilidad marginal, nuevamente la palabra marginal significa derivada. Por lo tanto, de esta fórmula, lo único que me está pidiendo es que haya P' de X, o lo que es lo mismo, su utilidad marginal. ¿Sí? Ahora, representa la utilidad adicional por artículo si la producción sufre un pequeño incremento. Veamos un ejemplo. La ecuación de la demanda de cierto artículo es P más 0.1X igual a 80. Nuevamente habla de ecuación de la demanda, ¿correcto? Y me dice, y la función de costo es C de X igual a 5,000 más 20X. Me está dando una función de costo, pero no tengo todavía R de X. Sin embargo, tengo una función en torno al precio, por lo tanto puedo formar R de X. Ahora me dice que calcule la utilidad marginal, es decir, U de X o P mayúscula de X, pero me dice que analice esto cuando se producen y venden 150 unidades y también en el caso de que se produzcan y vendan 400 unidades. Es decir, X igual a 150 y X igual a 400. Deberé evaluar dicha función con esos dos valores. ¿Correcto? Por lo tanto, el primer paso va a ser hallar R de X. Como tengo P, simplemente hago un despeje de esta fórmula y digo que R de X es igual a X por P. Por lo tanto, P más 0.1X es igual a 80. Despejo P. P va a ser igual a 80 menos 0.1X. Y listo. Como ya tengo P despejada, tranquilamente hago el reemplazo aquí y puedo decir entonces que R de X va a ser igual a X que multiplica a este valor de P que acabo de despejar y tengo 80 menos 0.1X. Tengo entonces ya mi función R de X y diré que esto es igual a 80X menos 0.1X al cuadrado. Con esta fórmula de R de X y con la fórmula de C de X que me dé el ejercicio, ¿sí? Aquí está, ¿no? C de X. Puedo ya hallar mi utilidad marginal. Aquí hay dos posibilidades. Miren aquí. Está el reemplazo que acabamos de hacer. Ya tengo mi función R de X y con esa R de X voy a hallar la utilidad marginal. La utilidad generada por la producción y venta de artículos está dada por P de X igual a R de X menos C de X. Por lo tanto, yo puedo hacer aquí, coloco R de X sin derivar menos C de X sin derivar y ahora a esta le llamo utilidad. Pero como me dice utilidad marginal, pues P' de X va a ser igual a la derivada de cada uno de estos valores. Aquí me quedaría 80 menos 0.2x menos, aquí hay un menos delante, este 500 se hace 0, menos por más menos, entonces me queda 20, ¿no es cierto? La derivada de 20x, 20. Esto puedo simplificar y decir que P' de X va a ser igual. 80 menos 20 me va a dar 60 menos 0.2x. Y ahí tendría mi utilidad marginal. Hay veces, en cambio, que a esta fórmula toman R de X, le derivan, luego C de X le derivan y aquí solo colocan de forma directa la derivada. Es exactamente lo mismo. Pueden hacer cualquiera de las dos fórmulas con las que ustedes se sientan más cómodos. ¿Sí? Si verifico esto que acabo de hacer aquí, efectivamente voy a llegar a, aquí está, ¿no? Solamente está sin derivar todavía, está 80x menos 0,1x cuadrado menos 5.000 y menos 20x. ¿No es cierto? Aquí resté 80x menos 20x me va a dar 60x menos 0.1x al cuadrado, menos los 5.000. Derivo, ahora sí, por eso me dice su utilidad marginal es, y tendríamos que llegar exactamente a este valor que acabamos de hacer. Por lo tanto, su utilidad marginal ha sido 60 menos 0.2x.
¿sí? Cualquiera de los dos pasos que quieran hacer. Primero, operar hasta simplificar y hallar P de X y luego derivarla, o derivar R', derivar C' y calcular o hacer la resta de estos dos para presentar su utilidad marginal. Lo mismo me va a dar como resultado. ¿Perfecto? Entonces, una vez que he hallado mi fórmula ya derivada, a esa fórmula debo reemplazarle el X igual a 150. Aquí hay que hacer un análisis. Miren, me dice, cuando se producen 150 artículos, la utilidad marginal, esto es, la utilidad extra por artículo adicional, cuando la producción se incrementa en una pequeña cantidad, es de $30. ¿Qué significa? Yo evalúo con 150 esta función que acabo de derivar y me da que 60 menos 0.2 por 150 produce una utilidad o ganancia de $30. Y luego se acuerdan que en el enunciado me decía que compruebe para X igual a 150 y también para X igual a 400. Tengo que hacer siempre este análisis porque alguien me dice por ahí, por ejemplo, me puede decir, ¿y para qué me sirve la derivada en el campo de la administración? Supongamos una persona quiere producir 150 unidades de chocolates. Hace el cálculo, saca la fórmula, ve la fórmula de utilidad marginal y hace el reemplazo. Y le dice que produciendo 150 chocolates va a tener una ganancia de $30. Y se pregunta, ¿qué pasa si yo produzco más chocolates? Es decir, ya no son 150, ahora quiero producir 400. ¿Eso genera una ganancia o una pérdida? Para eso se hace el análisis. Si yo evalúo, en cambio, pongámosle aquí mismo, voy a suponer que ahora X era igual a 400, me decía, ¿no es cierto? Y voy a reemplazar el valor de P' de X, pero ahora un P' por 400, ¿correcto? Esto me va a dar como resultado 60 menos 0.2 por 400. ¿Correcto? Entonces, si ustedes observan lo que acabo de poner ahí, al momento que yo opere, esto me daría 0.2 por 400 es igual a menos 80. Y 60 menos 80, aquí tengo, ¿no? Tengo 60 menos 80. Esto me daría un valor negativo de menos 20. Ahí podría la persona encargada de hacer el análisis determinar si es que es o no conveniente producir mayor cantidad de unidades de determinado producto. ¿Sí? No significa que mientras más alto sea el valor de X, más altas serán las ganancias. Eso no es verdad. Necesitaré hacer este análisis para saber si efectivamente me conviene o no producir mayor cantidad de elementos. Para eso es la importancia de hacer un análisis de utilidad marginal. Bien, ahora, en el siguiente ejercicio, un fabricante estima que al producir X unidades de un bien de consumo, el costo total será C de X igual a 1/8 X al cuadrado más 3X más 98. Y que se venden todas las unidades si el precio que se pone es P de X minúscula. Miren que la función no es mayúscula, por eso les digo que hay veces que prefieren utilizar para utilidad marginal la U y no la P para evitar confundirse con el precio, ¿no? P de X es igual a 1/3 de 75 menos X por unidad. Ahora me dice hallar el costo y el ingreso marginal y determine si existe utilidad marginal si se analiza para X igual a 30. Perfecto. Tengo la función C de X, no tengo R de X, pero la puedo formar porque tengo precio. Y además ya me dan hasta despejado en la función. ¿Qué hago entonces? Coloco las fórmulas. C de X igual 1/8 X cuadrado más 3 de X más 98. P de X igual 1/3 por 75 menos X. Y ahora voy a formar el R de X. Y si R de X era igual a X por P, entonces tengo X que multiplica y en vez de P voy a ponerle el 1/3 por 75 menos X. Y listo. Ya tendría entonces mi fórmula correspondiente a R de X. ¿Sí? Puedo presentarle de esa manera, puedo presentarle también simplificada,
que me va a dar exactamente lo mismo. Es decir, si yo multiplico este r de x, me quedaría. Tengo un x por este valor de aquí. 75 para 3, 25. Entonces me queda 25x menos. Aquí tendría otra vez un tercio, ¿no es cierto? Un tercio que multiplica a x y a x, es decir, menos un tercio de x al cuadrado. Y esta sería mi fórmula r de x. Como ya tengo r de x, facilito, puedo decir que utilidad de x o P mayúscula es igual a 25x menos un tercio de x al cuadrado, r de x, menos, ¿no es cierto? C de x, que sería un octavo de x al cuadrado más 3x, perdón, no más, menos, porque el signo menos está delante, menos 3x y menos 98. Y listo. Esta formulita es la que yo tendría que derivar para hallar su utilidad marginal. Acá está paso a paso lo que estoy haciendo, ¿no? Como r de x es igual a x por p, multipliqué x por el 1/3 y me quedó el 25x menos 1/3 de x al cuadrado. Luego, ¿qué hice? Esta fórmula de r de x le puedo derivar y lo mismo puedo derivar a c', para luego unir ya la función derivada en u' de x. ¿Sí? Tengo mi derivada, mi u' o mi p mayúscula de x, y me dice 25 menos 2/3 de x menos 1/4 de x menos 3. ¿De dónde saqué? De la derivada de r' menos la derivada de c'. ¿Correcto? Hago la resta respectiva, 25 menos 3, 22. Y esto opero. ¿Cómo opero estas fracciones de aquí? Pueden poner acá aparte. Tengo menos 2/3 de x y menos 1/4 de x. Voy a sacar factor común. Entre estos dos, el factor común es 12. 12 para 3 a 4. 4 por 2 menos 8x. Menos 12 para 4 a 3. 3 por 1, 3, entonces 3x. Es una suma de valores negativos, por lo tanto me da menos 11x sobre 12. Y eso es lo que está aquí, ¿no? O le separo, menos 11 doceavos de x. Listo. Esta es mi utilidad marginal o mi función utilidad marginal y ahora me falta evaluarle para x igual a 30. En esta función reemplazo las de x por 30 y me va a dar como resultado menos 11 medios. Por lo tanto, mi conclusión será que no existe utilidad para x igual a 30. Posiblemente cuando sea menor a 30 sí, pero cuando sea aparece aquí un signo menos, siempre deberé hacer el análisis porque en algún momento va a ser negativa y si el resultado es negativo, pues simplemente no existe utilidad. Ese es el análisis que se le tendrá que hacer exactamente a todo el procedimiento cuando tenga que calcular utilidad marginal. ¿Sí? No es nada complicado, es sencillo en realidad, solamente hay que ir reemplazando los valores, considerando las fórmulas que hemos visto, viendo si es que no tengo r de x, haciéndola con la fórmula x por p y reemplazando los valores que me den para evaluar la función. Y listo, no es mayor problema resolver ejercicios de este tipo. Bien. Ahora, van a escuchar ustedes también la palabra máximos y mínimos. ¿Qué son los máximos y mínimos? Son aquellos puntos donde la derivada de la función alcanza su valor más alto y su mínimo valor. ¿Sí? Es decir, en donde la función alcanza el valor más alto, que sería un máximo, y en donde la función alcanza el valor más chiquito o más bajo, que sería el mínimo. Y para hacerlo, yo necesito trabajar con las derivadas, es decir, puede ser necesario utilizar las segundas derivadas. ¿Qué es un máximo y qué es un mínimo, no? Es necesario obtener los puntos críticos, los cuales se logran al igualar la derivada de la función a cero. Con los puntos críticos necesito determinar cuál es el máximo y cuál es el mínimo.
Y para obtener los puntos máximos y mínimos, necesito utilizar criterios de la segunda derivada. Evalúo la segunda derivada con los valores de los puntos críticos y hago el siguiente análisis. Si al hacer la evaluación en la segunda derivada por el valor de X, ese resultado me da menor que 0, entonces es un punto máximo. Si al hacer exactamente lo mismo me da que ese valor es mayor a 0, entonces es un punto mínimo. Siempre se analizan contrarios, ¿no? Menor a 0, aquí pueden poner menor a 0, punto máximo, ¿ya? Y mayor a 0, punto mínimo. Pueden ponerle así, max y min. Son los contrarios. Si hablo de máximo, el punto es mínimo. Si hablo de menor a 0, el punto es máximo. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cómo hago para hallar el valor del punto máximo y punto mínimo de la siguiente función? Si me dan la función f de x igual a x al cubo menos 9x cuadrado más 24x, voy a derivar por primera vez. Perfecto. Entonces, f' de x va a ser igual. La derivada primera sería 3x al cuadrado menos 9 por 2, 18x y más 24. Esa sería mi primera derivada. Puedo tenerle también aquí la segunda derivada, sin embargo, lo vamos a ir haciendo paso a paso. Una vez que derivo la función por primera vez, aquí está mi primera derivada, es lo que acabamos de hacer. Ahora, igualo la función derivada a 0, es decir, esto de aquí la igualo a 0. ¿Qué me queda? 3x cuadrado menos 18x más 24 igual a 0. Y voy a tratar de hallar el valor de x. Aquí puedo sacar terceras. Miren, tercera, tercera y tercera me queda x al cuadrado menos 6x más 8. Y ahora, a esto de aquí lo puedo descomponer con casos de factoreo. ¿Qué puedo hacer aquí? Pues multiplicar los dos paréntesis y verificar. Raíz del primero, x, x. El signo del primero aquí, menos, y menos por más, menos acá. Un número que multiplicado me dé 8 y restados me den 6, 4 y 2. 4 por 2 es 8 y menos 4 y menos 2 es menos 6. Por lo tanto, tengo que x va a ser igual a 4 y que x va a ser igual a 2. Perfecto. Voy a detener un minutito el video porque se me va a cortar el tiempo de grabación. Continúa en un minuto. Perfecto. Continuamos entonces. Y me había quedado aquí. Bien, saqué factor común o simplifiqué el 3 a cada uno de los términos, factoré esta función y me da que x es igual a 4 y x es igual a 2. Eso mismo está explicado acá a continuación. Ahí están los puntos que acabamos de encontrar, 4 y 2. Y a estos puntos los voy a llamar puntos críticos. Listo el tercer paso. Ahora, hallar los puntos máximos y mínimos. ¿Cómo voy a hacer eso de ahí? Para hallar los puntos máximos y mínimos es necesario que yo derive por segunda vez a mi función. Si mi función derivada era esta, 3x cuadrado menos 18x más 24, su segunda derivada sería 6x menos 18. ¿Qué hago con esta segunda derivada? Voy a evaluar en la segunda derivada con los dos puntos críticos. Acuérdense que el 1 me dio que los puntos críticos, ¿no? El 1 me dio que x era igual a 4 y el otro era que x era igual a 2. Voy a evaluar con los dos. ¿En dónde? En la segunda derivada. Perfecto. Entonces, en esta función, primero evalúo con 2. 6 por 2, 12, menos 18, menos 6. ¿Ya? Acuérdense de esa cosita que estaba en rojo, que me decía, si era menor a 0, tenía punto máximo. Y si la respuesta en la evaluación era mayor a 0, tenía un punto mínimo. Aquí, con el punto 2, me da menos 6 y menos 6 es menor que 0. Por lo tanto, yo acá ya puedo ponerle que el valor de 2 ha sido el punto máximo. Hago lo mismo con el 4.
Tengo que 6 por 4 es 24, menos 18 igual a 6. Y como 6 es mayor a 0, significa que con el 4 me va a dar un valor o punto mínimo. Fácil. Si ven que los pasos son los mismos, paso 1, derivo la función. Paso 2, igualo a 0 la función derivada. Paso 3, hallo los puntos críticos utilizando técnicas de factoreo o usando la fórmula x es igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, cualquiera que quieran utilizar. El paso 4, hallar puntos máximos y mínimos y para ello debo derivar por segunda ocasión. Y el paso 5, evaluar en esa segunda derivada con los dos puntos críticos que acabo de obtener. Ahí puedo saber cuál de ellos es punto máximo y cuál es punto mínimo. ¿Y para qué me sirve? Pues que al momento que yo ingrese la función, pueda graficar y verificar si efectivamente eso es cierto. Me decía que el punto 2 es mi punto máximo y el punto 4 es igual al punto mínimo. Si ustedes observan la gráfica, aquí x vale 2 y si ustedes observan, el punto máximo de la gráfica está cuando x vale 2. Comienza a decrecer la curva y aquí abajo tengo un punto mínimo. ¿En dónde? En x igual a 4. Entonces, efectivamente es correcto el análisis que acabo de realizar. Bien, ¿cómo van a verificarlo? Ingresan ustedes la función original, no la derivada, la función original en una herramienta, por ejemplo, esta que es GeoGebra, y les va a dar la gráfica y ustedes verificarán si efectivamente los puntos máximo y mínimo que ustedes encontraron son los mismos que aparecen en esta gráfica. ¿Sí? No es nada complicado, profundizaremos un poquito más la semana 7 antes de dar el examen, haremos ejercicios tipo bastante parecidos a lo que vamos a dar en el examen con la finalidad de que ustedes ya se preparen para la evaluación y no tengan mayor inconveniente. Todos los pasos que hagamos para calcular los puntos máximos y mínimos son exactamente los mismos, no cambian absolutamente nada. Lo que deben recordar ustedes es que para hallar máximos y mínimos ya necesitan dominar el concepto de segunda derivada. ¿Sí? Hemos visto más en orden superior, hemos visto la derivada cuarta, hicimos ejercicios con derivada tercera, etcétera, pero ustedes se dan cuenta que aquí es obligatorio que sepan cómo calcular la segunda derivada. Evaluar correctamente donde me toque evaluar, en la función que me toque evaluar, para poder hacer ejercicios de este tipo. ¿Sí? Aquí me pide hallar los puntos máximos y mínimos de la siguiente función. Me está dando un f de x igual a x al cuadrado más x más 1. Si ustedes observan, la función que tengo aquí es una función división. Por lo tanto, cuando tengan que derivar esta función, deberán recordar la formulita para derivar una división. Miren aquí. Voy a calcular los puntos críticos, por lo tanto, primero derivo la función. Esto me decía, la primera derivada, 2x, por la segunda sin derivar, x más 1, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, 1, sobre x más 1 al cuadrado. Opero esto, me queda 2x cuadrado más 2x menos x al cuadrado sobre este x más 1 al cuadrado. Aquí simplifico este con este y me queda x al cuadrado más 2x. ¿Correcto? Sobre x más 1 al cuadrado. Esta es mi función f' de x, mi primera derivada. Listo. Luego decía, iguale a 0 la derivada. Esta fue mi derivada, igual a 0. Al igualar a 0, este valor pasa al otro lado a multiplicar y como es un 0, se hace 0. Me queda x al cuadrado más 2 es igual a 0. Aquí saco factor común x y tengo x más 2. Por lo tanto, el primer punto crítico será que x es igual a 0 y que x igualado a 0 es igual a menos 2. ¿Cómo estoy sacando este? Tengo x más 2 igual a 0. Despejen x. X es igual a menos 2. Tengo entonces dos puntos críticos, x igual a 0 y x igual a menos 2. Voy a hallar sus puntos máximos, por lo tanto, a mi primera derivada debo derivarle por segunda ocasión. Esta era mi primera derivada, ahora voy a hallar su segunda derivada.
Y en la segunda derivada nuevamente me doy cuenta que se trata de una división. Por lo tanto, los mismos conceptos tengo que aplicarlos para derivar esta fórmula por segunda ocasión. La derivada del primero, es decir, 2x más 2 por la segunda sin derivar, x más 1 al cuadrado, menos la derivada del segundo, este de aquí, tengo 2 que multiplica a x más 1 a la 1, por la derivada interna que sería 1, ¿no es cierto? Esto es b, aquí estoy, u derivada por b sin derivar, menos, ay, le derivé antes, no importa, no afecta en nada, ¿no? Menos la segunda derivada por la primera sin derivar, por x al cuadrado más 2x. ¿Listo? Y todo esto por el segundo término al cuadrado, es decir, x más 1 elevado a la cuarta. Y listo, tengo la segunda derivada. ¿Qué hago aquí? He resuelto todo esto que acabo de colocar multiplicando término por término. Primero, miren aquí, está resuelto este binomio al cuadrado. Es igual a x al cuadrado más 2x más 1. ¿No es cierto? Menos, este le conservo y ahora multipliqué el 2 por x y el 2 por 1. Y ahora estoy multiplicando término por término cada uno de estos valores hasta que vea qué puedo simplificar de todo esto de aquí. Si ustedes comienzan a resolver, hay términos que se simplifican y al final me va a quedar un simple 2x más 2 sobre x más 1 a la cuarta. Pero si ustedes observan aquí, tengo como término común el 2, por lo tanto, saco factor común y me queda 2 por x más 1. Y si ustedes observan lo de abajo, puedo decir, este x más 1 con este cuarto me queda un cubo. Por lo tanto, la segunda derivada ha sido 2 sobre x más 1 al cubo. ¿Correcto? Tengo mi segunda derivada. Aquí sí es necesario que yo vaya operando término por término hasta ver el valor simplificado de mi función segunda derivada. Correcto. ¿Qué hago con esta segunda derivada? Yo tuve dos puntos críticos. El uno me decía que x era igual a 0 y el otro que x era igual a 2, ¿no es cierto? A menos 2. Por lo tanto, primero reemplazo con 0. Tengo 2 sobre 0 más 1 al cubo. 2 sobre 1 al cubo es 1, entonces 2 para 1 es 2. Como 2 es mayor que 0, entonces el x igual a 0 ha sido mi punto mínimo. Para el segundo, con menos 2, en vez del x, ahora vale menos 2 más 1. 2 sobre, aquí me queda menos 1 y cualquier número negativo elevado a una potencia impar sigue conservando el signo menos. Por lo tanto, 2 para menos 1, esto es igual a menos 2. ¿Sí? Tengo el resultado. Menos 2 es menor que 0, entonces x es igual a menos 2. Como es menor a esta condición, entonces este constituye el punto máximo. No es nada complicado, siempre será fácil hacer ese análisis sin olvidarnos de las consideraciones en cuanto al análisis de los puntos críticos para saber si se trata de un punto máximo o si se trata de un punto mínimo. Fundamental aquí, segunda derivada. En esa función simplificada lo más que se pueda, hago la evaluación con los puntos críticos y listo. Puedo saber cuál es máximo y cuál es mínimo. Y lógicamente con la gráfica que corresponda, pues yo puedo saber cuál es el punto máximo y cuál es el punto mínimo. Aquí me dice que cuando x es igual a 0 es un punto mínimo. Y en la gráfica me dice, aquí vale x 0. Por lo tanto es el punto mínimo, es correcto. Y acá me dice, x igual a menos 2 ha sido el punto máximo. Si ustedes observan, aquí estará el menos 2 en x. Este puntito de aquí es mi punto máximo de la función. ¿Sí? De esa manera, entonces, se puede evaluar cualquier función que me den en donde me pidan hallar punto máximo y punto mínimo. Siempre necesitan tener en cuenta los conceptos que hemos visto, las fórmulas que hemos analizado y determinar qué tipo de función me toca derivar antes de colocar la fórmula que vaya a utilizar. ¿Sí?
Recomendaciones para esta semana. Revisen nuevamente el video que hemos impartido. Revisen ejercicios que están puestos en la plataforma, los links a videos en donde hace referencia al estudio de máximos y mínimos, donde hay conceptos de derivadas de orden superior, como para que puedan profundizar un poquito más. Y no olviden realizar la tarea a mano, hacer los ejercicios con letra clara, escanear de forma correcta y subirlo a la plataforma antes de la fecha indicada. Listo, muchas gracias por la atención. Esto es todo con relación a la clase que corresponde a la semana número 6. Nos veríamos entonces en la siguiente semana. Una buena tarde.